Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, el espacio donde las voces de Mesoamérica resuenan, conectando nuestras realidades, luchas y resistencias. Yo soy Génesis R. Cruz y me acompaña mi compañero Joaquín Tapia. ¿Cómo estás, Joaco? Hola Génesis, como siempre es un gusto compartir micrófonos contigo en este espacio informativo donde estamos de vuelta para llevar las historias más relevantes de la región desde Panamá hasta México. Agradecemos a nuestra red de corresponsales que nos mantiene al tanto de las acciones y luchas en cada rincón de Mesoamérica. Y por supuesto que un fuerte abrazo a nuestras radioemisoras aliadas en todo el continente que nos dan el espacio para compartir estas poderosas historias sobre temas que realmente nos importan. Vamos directo a los titulares de esta semana. En México, Radio Guaya, el corazón sonoro de la Sierra Norte de Veracruz. En El Salvador, la paradoja de la seguridad en tiempos del régimen de excepción. En Guatemala, un presente de armonía con los bosques en Mesoamérica. En Panamá, voces de resistencia frente a las políticas extractivistas. En Nicaragua, controversia ante el levantamiento de la veda de pino en áreas protegidas. En El Salvador, comunidades en Ilopango se pronuncian contra evento de motos acuáticas. En Guatemala, diputado evalúa condiciones de vida del pueblo maya Pocomam en Santa Cruz, Chinautla. Y en Latinoamérica, el primer paro general en Argentina, a 40 días del gobierno de Javier Milei. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En México. Radio Guaya es una verdadera casa para las comunidades en la Sierra Norte de Veracruz. Hoy nuestra corresponsal Leticia Hernández nos lleva al corazón de la Sierra Norte de este municipio, donde esta radio comunitaria teje conexiones sonoras con comunidades originarias. Escuchemos directamente desde los territorios esta producción que nos acerca un poco más a la historia de Radio Guaya. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina, amigos y amigas de Voces Nuestras, el día de hoy queremos platicarles sobre lo importante que es las radios comunitarias para los pueblos indígenas y las comunidades campesinas, principalmente de esta labor que ha realizado Radio Guayacocotla en estos 59 años. Cuando llego aquí en la radio, hace cuenta que llego a mi casa. Nos invita a café o invitar a la cabina, mandar saludos, transmitir un rato. Y es un gusto, para mí es un gusto tener un radio así. Estas son las palabras de Zacarías Reyes López, mejor conocido como Zaqué. Él es de la comunidad de Pericón, Micuá, del municipio de Tezcatepec, que junto con Marina, Consuelo y Shua hicieron la curación a las nuevas instalaciones de la radio. Desde la cosmovisión de las comunidades indígenas se bendijo y se curó estas nuevas instalaciones antes de habitarla. Se limpió el camino de los vientos malos que pudieran interferir en la labor de la radio. Este es el pensamiento de los pueblos de la Sierra y la Huasteca, así también la del pueblo otomí, quienes oficiaron la bendición. Radio Guaya sería solo un cascarón bonito si no tuviera un pie dentro de las comunidades, acompañando en la organización y repartiendo la voz de ellas y ellos. Zaqué, de la comunidad de Pericón, nos platica de esta labor importante que realiza la radio para los pueblos. Pues la radio nos ha acompañado durante muchos años, ya llevas años. La radio nos ha apoyado y nos da como un consejo, y además nosotros nos ha apoyado algunas luchas de las tierras, pero gracias a Dios la radio también ha participado y nosotros también hemos participado. Cuando ellos necesita algo también lo ayudamos, y es un buen radio para nosotros, para los campesinos,
y para toda la familia, también los niños participan en el radio, en el programa. Participamos tanto los hombres, tanto los niños, las mujeres también. Hay veces hacemos nuestra costumbre en las comunidades, hacemos fiestas de elotes o algunas fiestas particulares en las casas, una curación. Cuando hay una fiesta de elotes vamos en el cerro, pues la radio también va ahí a ver qué es lo que estamos haciendo y nos da mucho gusto así ayudarnos también como echándole la mano a nosotros, a los que hacemos costumbre en la comunidad. Si estás triste, enojado o feliz, Radio Guaya está para ti. con tu familia, tus amigos o tú solo, La Voz Campesina te acompaña a tu modo. Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. La Voz Campesina este año cumplirá 59 años de ser compañera y amiga de las comunidades indígenas y campesinos de la Sierra y la Huasteca. En casi 6 décadas, la radio ha logrado construir y fortalecer la confianza con la gente, acompañando en procesos organizativos, amplificando la voz de la gente, difundiendo la cosmovisión de los pueblos y denunciando las violaciones a sus derechos. Marina Luis Bonilla, una joven otomí ibadí, que significa curandera en español, nos platica sobre esta invitación de la radio a realizar la bendición de las nuevas instalaciones. Nosotros que vinimos ahorita nos han dado la oportunidad de participar también. Entonces lo que más me gusta de la radio porque también se le da el lugar a las personas indígenas, las de otras comunidades de afuera. Es lo que más me gusta y pues gracias. Agradezco también por la invitación que nos hicieron de también poner nuestro granito de arena aquí con una oración o lo que nosotros podamos hacer como para darle la bienvenida más que nada a la nueva radio y también hacerle una oración para pues que todo esté bien y pues que esté protegido. La voz de las y los jóvenes, como la de Marina, son escuchadas y tomadas en cuenta en este proyecto. La Radio Guaya es también para los jóvenes, un sector mayormente expuesto a los daños y beneficios de los cambios tecnológicos que actualmente suceden con mayor rapidez. Instalaciones dignas como la de Radio Guaya es un derecho que tienen las radios comunitarias para que los servicios y los programas sean de calidad. También para que las voces de la gente suenen en los micrófonos con las denuncias, las fiestas y las muchas formas de vivir en comunidad. Josefina y Shua nos mencionan que hablar de las comunidades es algo que se valora de las radios comunitarias. Pues la radio más que nada lo está publicando la costumbre que tiene cada uno de los pueblos y eso, y eso para nosotros pues está muy bien porque solo de ahí se puede levantar otra vez la costumbre en las comunidades. Por ejemplo, que en cada comunidad pues tienen diferentes costumbres, tienen diferente manera de cómo organizarse, de cómo vivir, cómo sacar sus fiestas y todo eso. Y eso pues es lo que nos ha apoyado la radio. Aprende cómo es su derecho que tiene también de los niños, de las señoras, de las muchachas y todo eso. Entonces eso para nosotros pues está muy bien porque solo de esa manera pues podemos defender de cualquier cosa pues. Entonces eso nos gusta porque de ahí pues aprende a más jóvenes. ¿Su nombre es? Josefina Soto Vargas, de Cerro de Xocohuite, municipio de Zacualpan. ¿Por qué es importante la radio? Pues para mí es importante la radio porque ahí nos enteramos de avisos, de cosas que se pierden. Por último, una felicitación a Radio Guaya. Pues muchas felicidades por la inauguración, porque siempre que pasamos ahí, pues aunque sea una taza de café nos la ofrecen y hay muchas personas muy amables ahí. Desearles que este año 2024 que sea mejor que los otros. Para Voces Nuestras informó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla en México. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En El Salvador. El régimen de excepción pronto cumplirá 2 años de haberse implementado en El Salvador.
suspendiendo derechos fundamentales bajo el argumento de la lucha contra las pandillas. Aunque las medidas implementadas por Bukele han disminuido las tasas de violencia, el costo humano ha sido demasiado alto. La violación a los derechos humanos se revela en cientos de historias de detenciones sin procesos judiciales justos. ¿Cómo se vive la realidad salvadoreña bajo estas circunstancias? Hoy vamos a escucharlo en una producción de nuestras compañeras Carla y Yolanda para Voces Nuestras. Hola, yo soy Yolanda. Y yo, Carla. Somos voluntarias en Voces Nuestras en Costa Rica y queremos abordar la situación política en Mesoamérica, enfocándonos en las perspectivas y las historias de las voces jóvenes. Discutiremos la injusticia y la falta de libertades que impactan a las personas jóvenes en la región. Yo tengo raíces en Nicaragua. Y mi madre es salvadoreña. Por eso la situación en El Salvador me atraviesa especialmente. Mi familia que vive ahí está siendo afectada por el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele y quiero que hoy conversemos sobre la ambivalencia de dichas medidas. En esta segunda entrega de nuestros reportajes especiales profundizaremos en los desafíos que enfrentan los y las jóvenes en El Salvador. Comencemos con un vistazo a las medidas de seguridad implementadas en El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele ha prorrogado el régimen de excepción, una medida para combatir las pandillas, especialmente la Mara Salvatrucha 13 y Barrio 18. Efectivamente, Yolanda, estas pandillas han sido un problema grave en El Salvador durante años y el país solía considerarse uno de los más peligrosos del mundo debido a su influencia. Pero el régimen de excepción ha sido una medida muy cuestionada por organizaciones de derechos humanos. Según Amnistía Internacional, en marzo de 2022 hubo un aumento significativo en los homicidios en El Salvador, con 87 personas asesinadas en un fin de semana. Fue entonces cuando se decretó el régimen de excepción. Según ellos, esto se debió al quiebre del supuesto acuerdo entre el gobierno de Bukele y las pandillas, donde se garantizaron beneficios a cambio de una reducción de homicidios. En una entrevista a Sergio Arauz, periodista de El Faro, que se publicó en la cadena internacional de noticias DW Español, Arauz resalta que, aunque las medidas han reducido las muertes, el precio es demasiado alto. Muchas personas fueron encarceladas, incluyendo a inocentes, sin un proceso judicial justo. Las medidas permiten que cualquier persona sea arrestada por sospechas, incluso por denuncias anónimas o antecedentes penales menores. Hasta un tatuaje puede ser suficiente para ser considerado pandillero. Además, alrededor de 132 personas murieron bajo custodia del Estado hasta marzo de 2023 y muchas sufrieron torturas por parte de agentes policiales. Según Amnistía Internacional, en marzo de 2022 hubo un aumento significativo en los homicidios en El Salvador, con 87 personas asesinadas en un fin de semana. Fue entonces cuando se decretó el régimen de excepción. Según ellos, esto se debió al quiebre del supuesto acuerdo entre el gobierno de Bukele y las pandillas, donde se garantizaron beneficios a cambio de una reducción de homicidios. Para hablar del tema, hablamos con una joven salvadoreña involucrada con la defensa de los derechos humanos. Para proteger su identidad, yo voy a leer lo que ella nos dijo. Queremos escuchar tu perspectiva sobre la situación en El Salvador, desde tus antecedentes. ¿Por qué crees que las pandillas se volvieron un problema tan serio en el país? Las pandillas en El Salvador empezaron después del conflicto armado. Las personas que emigraron a Estados Unidos por causa de la guerra civil de El Salvador se asentaron en barrios peligrosos de Los Ángeles. Es aquí donde surgen los dos bandos más grandes. A mediados y finales de los años 90, estas personas son deportadas y llegan a El Salvador,
Los gobiernos intentaron poder controlar a los miembros de las pandillas, pero no lo lograron. Las pandillas tienen mucho poder territorial. Además, nunca supieron tener una buena estrategia para cortar el problema de raíz, y tampoco lo hicieron a tiempo. Es por esto que las pandillas comenzaron a expandirse por las zonas más empobrecidas del país. ¿Cómo era la seguridad en El Salvador antes de la implementación del régimen de excepción y cómo es ahora? ¿Qué ha cambiado? Parece que lo que ha cambiado es el sentimiento de seguridad. Sin embargo, es una seguridad a medias. Mucho se sabe sobre los tratos que tiene el gobierno con las pandillas. Esto no es únicamente del gobierno actual, ha sido una idea de gobiernos anteriores para poder controlar a las pandillas. La tasa de homicidios ha disminuido, según lo que sabemos, puesto que no hay mucha transparencia en el gobierno actual. Es importante agregar que se ha implementado la militarización como medida que pueda combatir los crímenes cometidos por las pandillas, lo cual es una medida de doble filo. La Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil actúan con violencia, no solo hacia miembros de pandillas, sino la población en general. Las mujeres y niñas son un blanco para los miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Se hablaba en tiempo pasado del éxito del Plan Control Territorial. Es importante señalar que si ese Plan Control Territorial hubiese sido tan exitoso como se señalaba, no tuviéramos necesidad de un estado de excepción. Y hacemos un llamado también resarcir los daños en las familias que han sufrido, la injusticia y la violación a los derechos de sus familias. Sabemos que hay padres, adultos mayores que se quedaron sin sus hijos, que eran el sustento de su casa. Sabemos que hay mujeres que se quedaron sin sus esposos, y sabemos que hay niños en el abandono, ¿verdad? Hay una cantidad de niños que han quedado en el abandono, que no pueden ir a la escuela, que no tienen ni siquiera el alimento básico asegurado porque ambos padres han sido capturados. Y en la actualidad, ¿cómo te afecta personalmente el régimen de excepción de Bukele? ¿Y cómo crees que afecta a la población joven en general? A mí no me afecta directamente, acepto mis privilegios. Sin embargo, a los jóvenes de las zonas conflictivas y empobrecidas del país les afecta en mayor medida, pues viven en lugares donde hay posibles pandilleros, aunque ellos no lo sean. Además, ellos son los más sospechados de ser pandilleros. Aproximadamente 70,000 personas han sido detenidas por el régimen de excepción y muchos de ellos son inocentes. Las condiciones en las que se tiene a estas personas no son humanas, no reciben mucha atención médica y se tiene conocimiento de personas que han fallecido por falta de medicamentos. También nos gustaría saber tu opinión sobre la posible reelección de Nayib Bukele como presidente. ¿Crees que sería una reelección constitucional? Esta reelección es claramente inconstitucional. El partido oficialista ha querido encontrar vacíos de ley para justificar esta acción. Sin embargo, pienso que no importan los vacíos, sino el por qué existe la ley. La intención detrás de ella es que no exista la reelección continua, sino que haya una participación amplia de candidatos y partidos. Entonces, considerando la buena fe y la razón por la cual se crea esta ley, la reelección es inconstitucional. ¿Consideras que el régimen de excepción y la política de Estado de Bukele podría convertirse en una dictadura? Considero que ya es una dictadura, no de la misma forma en la que se ha visto en el siglo XIX o XX, sino que es una dictadura modernizada. Una de las razones por las cuales no accedí a ayudar con mi voz o con una entrevista es porque hay muchas personas vigilando y atacando a través de redes sociales. La dictadura de Bukele va acompañada de redes sociales y los medios de comunicación. La incidencia mediática que tienen es gigante y gastan mucho dinero en eso. La gente del extranjero piensa que acá todo está perfecto y que Bukele es el mejor presidente del mundo. Sin embargo, ha cometido muchos errores y no estamos mejor. Y finalmente, antes de despedirnos, ¿qué esperanzas o cambios te gustarían ver en el futuro político de El Salvador? Mis expectativas para construir un mejor país es que la gente pueda educarse sobre política, que participen de esta manera y no solo yendo a las urnas a votar. De esta manera se pueden exigir derechos y responsabilidades. Me gustaría mucho que tengamos una persona y un partido que gobierne avanzando y progresando transparentemente y sin corrupción.
un gobierno que tenga en su agenda la memoria histórica, los derechos humanos, la inclusión, la población indígena, la comunidad LGTBQ+, y la comunidad afrodescendiente de El Salvador. Además, que eduque a la gente acerca de estos temas tan importantes. Con esto nos despedimos. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotras. Les deseamos una linda semana. Nosotras somos Carla y Yolanda desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Mujeres en 1989 sembraron un sueño. Desde entonces, ese sueño no ha dejado de florecer. Somos Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Desarrollamos procesos de formación y cursos creativos e innovadores en comunicación y derechos humanos. Y fortalecemos capacidades de comunicación de organizaciones y grupos de base que apuesten por el buen vivir. Nuestro equipo está comprometido con la divulgación de la agenda de los movimientos sociales que defienden la vida digna para todas las personas y el respeto a la naturaleza. Nos mueve la rabia ante el acaparamiento en los medios de comunicación tradicionales que impiden que las comunidades amplifiquen sus voces. Ejercemos el derecho a la comunicación, expresión e información a través de nuestras producciones multimediales, nuestro servicio informativo radiofónico regional y nuestra radio Cabuya en línea. Nuestra visión es sostenible gracias a la gestión de proyectos, las donaciones que usted puede realizar a través de vocesnuestras.org y mediante la venta de servicios en comunicación estratégica y producción audiovisual y multimedial. Somos más que un centro de comunicación. Somos un legado, una visión, un sueño. Y seguimos creciendo y floreciendo. Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa. Seguimos las voces nuestras. En Guatemala. La tienda y café Chicach emerge como un espacio donde los productores, custodios de saberes milenarios, ofrecen productos alimenticios, medicinales y de cuidado personal. Aquí mujeres y hombres tejen una constante armonía, cuidado y reciprocidad con los bosques. Con el permiso de las abuelas y abuelos, han traído a la capital de Guatemala una especie única. Lycasti virginalis, forma alba de la familia Orchidaceae, conocida como monja blanca, la flor nacional del país. Esta planta epífita que prospera en los árboles recibe el nombre de Saki Ix en el territorio Quechí, que se traduce literalmente como tigre blanco. Su hábitat incluye bosques subtropicales húmedos y bosques nubosos de alta humedad, ubicados entre 1.400 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. El transporte, acondicionamiento y manutención de esta planta requieren un cuidado colectivo constante, especialmente cuando se expone en entornos alejados de su hábitat. En Guatemala se registran al menos 770 especies de orquídeas, siendo las Lycaste hermafroditas, con ambos sexos en la misma flor. Su reproducción, desafiante por semilla, depende de polinizadores como colibríes, abejas, avispas, polillas o murciélagos. Emilio Monjón, de la tienda Chicach, comparte datos botánicos y científicos sobre esta planta que estará en exhibición para el público hasta la segunda semana de febrero. El reportaje con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. La tienda y café Chicach no es un espacio de comercio habitual, como lo es un centro comercial o una venta de comida rápida a beneficio de monopolios nacionales y extranjeros.
Este es un lugar de encuentro de personas que cuidan bosques, restituyen cuidado y reciprocidad entre productores locales y adquirientes de sus productos. Chicach es resumir un abrazo de cuidado fraterno y solidario. En este contexto, Chicach nos acerca a la idea de esta muestra. Emilio, ¿cuál es la idea de exponer esta flor en la tienda y café Chicach? La idea de exponer este ejemplar de la monja blanca en la ciudad de Guatemala surge porque hay personas que en conversaciones a veces informales preguntan, dicen que nunca han tenido la oportunidad de conocer la monja blanca, que en Guatemala pues todos sabemos que es la flor nacional. Pero más allá de que sea o no la flor nacional, el hecho es que es una orquídea muy difícil de ver, una orquídea que está en peligro de extinción porque sus hábitat, el hábitat natural de esta planta está muy amenazado y es objeto de mucha deforestación y descuido. En ese sentido, pues se dio la oportunidad de tener por un lado la planta en plena floración y por otro lado pues la disposición de la tienda Chicach para poder exponer la planta. En la tienda Chicach, precisamente porque desde hace muchos años en la tienda se venden productos que provienen precisamente de ese bosque en Baja Verapaz. Ahí en ese bosque hay plantas medicinales, plantas aromáticas, se extraen algunos aceites esenciales que se usan en aromaterapia, resinas, verduras, es decir, productos que se venden a través de la tienda Chicach, y de esta manera es como Chicach colabora al sostenimiento económico del bosque. Ahí es la reciprocidad entre el apoyo de Chicach y el bosque. ¿Qué cuidados le da el personal de Chicach a este espécimen de monja blanca en peligro de extinción mientras está en la tienda? Los cuidados que requiere la planta dentro de un hábitat, como es el caso de ya la tienda en la ciudad de Guatemala, que no es su clima lógicamente, pues la recomendación es 2-3 veces al día. Se asperja un poco de humedad con un pequeño difusor para mantener lo más posible un ambiente más húmedo a la planta y evitar que se resequen mucho. Por otro lado, evitar que se manipulen o que las personas toquen, porque entonces se dañaría la flor. Y de ahí pues tener un poco de cuidado nada más para que no le dé el sol directo. ¿En qué fecha retornarán a su hábitat esta orquídea? El retorno de la planta a su hábitat natural lo estamos previendo para la primera o segunda semana de febrero, lo más tarde. Por un lado porque ya el máximo de la floración ya pasa, y por otro lado para evitar que la planta sufra demasiado estrés o reseco y pueda ser perjudicial para sus raíces. Sin embargo, las plantas orquídeas, aunque son por un lado muy delicadas, por otro lado también son muy resistentes temporalmente a ciertos trastornos, siempre y cuando lógicamente no se las maltrata, ¿verdad? Pero resisten, aguantan, y la idea es que más gente se entusiasme por cuidar estos hábitats y estas plantas. Florecerás Guatemala, una frase que hemos escuchado muchas veces en los últimos 10 meses de campaña electoral. La floración de esta orquídea exhibida en Chicach ha coincidido en un contexto político abrumador de sombras e interés muy selectivos y de honda penumbra política. Por eso la tienda, de manera simbólica, realizó los permisos de transporte y vista pública para observar esta flor, para que nos dé una esperanza en derechos humanos, esperanza en materia política, humanidad y sobre todo el cuidado de nuestro entorno y territorio. Desde la ciudad de Guatemala para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. La resistencia en Panamá ante políticas extractivistas, evidenciadas en las movilizaciones del 2023 contra el contrato minero 406, revela la lucha por preservar la identidad cultural y los derechos fundamentales. Mientras tanto, persiste la incapacidad gubernamental, no solo para abordar las cuestiones ambientales, sino también las crecientes desigualdades sociales, económicas, raciales, de género y culturales. El foro del 25 de enero, titulado Voces de la Resistencia en Panamá ante políticas extractivistas, es liderado por mujeres como Rencilia Mendoza y Valquiria Chandler Dorsey, y destaca el papel fundamental de las mujeres en la búsqueda de un cambio genuino para Panamá.
Pasamos a la información en una nota de Dania Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. La lucha contra el extractivismo minero y la explotación de los recursos naturales en América Latina se ha ido incrementando en los últimos años. Estas prácticas extractivistas, a la vez que crean escenarios tensos, impactan la naturaleza de manera negativa, además de poco beneficiosa a las comunidades aledañas donde se desarrollan estos proyectos. Panamá no escapa a esta realidad y la reciente movilización popular de noviembre de 2023 contra el nefasto contrato minero 406, firmado entre el Estado panameño y Minera Panamá, concesionaria de First Quantum Mineral, es evidencia de ello. Esta resistencia representa una lucha por preservar la identidad cultural, proteger el entorno natural y garantizar los derechos fundamentales de las comunidades locales. Con esta lucha se evidenció la incapacidad e ineficiencia de los distintos gobiernos de abordar diferentes temáticas, no solo las ambientales, sino también las desigualdades sociales, económicas, raciales, de género y culturales, las cuales se exacerbaron más con la firma de un contrato que vendía el país a una transnacional. Escuchemos declaraciones de Eusebia Solís, integrante de la organización Espacio Encuentro de Mujeres en... Hola, buenas. Para Radio Temblor, mi nombre es Chevy Solís, desde Afro Resistencia, una organización comprometida con los derechos de las mujeres y niñas negras y comunidades negras de las Américas. Este evento tuvo como objetivo, sobre todo, informar del contexto que hoy encontramos en Panamá después de la lucha de resistencia que hubo para rechazar el leonino contrato minero entre el Estado panameño y Minera Panamá. Queríamos informar y profundizar sobre la situación actual en el país, destacando los desafíos que tenemos a nivel ambiental, racial, de género, sociopolítico, y dar visibilidad a las voces que se encuentran en las comunidades y especialmente a mujeres afrodescendientes e indígenas que lideraron esa lucha en la resistencia, y a la vez invitar a líderes sociales, mujeres negras, para que también nos acompañaran en este evento, ¿no? Queríamos, como ya antes dije, informar y analizar las consecuencias y qué se espera ahora después del rechazo al contrato con Minera Panamá y qué te podemos demandar hoy desde las comunidades y del movimiento social al gobierno. También se busca establecer alianzas y solidaridad internacional y que se dará a conocer la situación que tenemos en este momento en Panamá, y con ello contamos con mujeres afrodescendientes e indígenas que estuvieron y que fueron actores claves en esta lucha. Para conocer más a fondo lo que significó esta lucha en Panamá, vista desde las mujeres, se realizó el 25 de enero el foro Voces de la Resistencia en Panamá ante políticas extractivistas. La misma contó con la participación de Rencilia Mendoza, coordinadora de la colectiva de mujeres indígenas de EN, Walkiria Chandler Dorsey, diputada independiente, María Flores Rodríguez, lideresa de la comunidad de Boca de Tulu, y Raiza Banfield, arquitecta ambientalista. Las mujeres han demostrado con la reciente movilización, una vez más en la historia panameña, que frente a eventos de profunda envergadura no es espectadora, sino parte activa por un real cambio y progreso para la nación. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, a través de la Gaceta, diario oficial, anunció la suspensión de la veda de árboles de pino y otras especies, incluso en áreas protegidas en todo el país. Según la comunicación oficial, con la eliminación de la veda a partir de la fecha y por un lapso de 2 años, se podrá cortar, comercializar y transportar la madera de pino, pochote y otras especies de madera con la esperanza de impulsar supuestamente la economía del sector forestal.
El régimen asegura que, a diferencia de otras especies, el bosque de pino requiere de un manejo y un aprovechamiento forestal sostenible para su regeneración natural, la protección contra incendios forestales y la prevención de afectaciones fitosanitarias causadas por la plaga del gorgojo descortezador del pino, especialmente en áreas protegidas y zonas sobrepobladas de esta especie. La medida ha sorprendido a los ambientalistas, que consideran que al autorizar el aprovechamiento de árboles en áreas protegidas se podría agudizar la problemática ambiental e incluso generar conflictos en comunidades indígenas. Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, expresó su preocupación por esta medida y proporcionó explicaciones detalladas al respecto. Lo novedoso es que hace ya 3 años viene levantando la veda forestal del pino en áreas protegidas. Y eso es sumamente preocupante debido a los procesos de despale y de utilización de este recurso forestal de manera indiscriminada, lo que ha generado aumento de los procesos de deforestación de este ecosistema forestal en los bosques naturales que tiene y que todavía guarda Nicaragua. Aquí estamos hablando de un decreto de 2 años, el decreto 01-2024 y 02-2024, que en el caso de pino autoriza el régimen de Ortega Murillo a que se despale en áreas protegidas. Recordemos que actualmente el ecosistema de pino en el país ha sido uno de los ecosistemas más vulnerados. Se calcula alrededor de 262.000 hectáreas de bosques de pino natural, sobre todo que se ubican en la cordillera de Ipilto-Jalapa y en la región del Caribe norte del país, en territorios indígenas, pero hemos tenido una reducción con respecto al año 2015 de más del 60% del bosque de pino. Hoy por hoy el bosque de pino representa el 2% del territorio nacional que todavía tenemos en el país, es decir, cada vez más se va reduciendo y con estos decretos lo que se oficializa es la continua deforestación se oficializa el proceso de aprovechamiento dentro de áreas protegidas, y obviamente eso pone en riesgo estos ecosistemas porque no hay un manejo sostenible, pese a que el decreto establece que ha habido estudios e investigaciones alrededor del manejo de estos recursos forestales. Estos estudios no han sido transparentados, no han sido presentados, no son estudios que tengamos ningún conocimiento público alrededor de esto. Es decir, al final... Los sectores ambientalistas sostienen que el mal manejo de la autorización de los cortes de árboles y la falta de supervisión podrían generar actos de corrupción en el sector, afectando directamente a las comunidades con mayor pobreza y otros problemas ambientales, especialmente la escasez de agua. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En El Salvador. La Mesa por la Defensa de la Cuenca del Lago de Ilopango en El Salvador eleva su voz de preocupación y rechazo ante la organización de un evento deportivo de motos acuáticas programado para finales de enero. Para las comunidades, este evento tiene un impacto en la fauna acuática y es la primera señal de una serie de proyectos urbanísticos, turísticos y hoteleros que se pretenden implementar sin previo aviso ni consulta a las comunidades locales. Desde Arpas en El Salvador, el reporte con nuestra corresponsal, Katy Ventura. La Mesa por la Defensa de la Cuenca del Lago de Ilopango expresan su profunda preocupación y rechazo ante la realización del evento deportivo de motos acuáticas Lake Ilopango Jeff Sport GP, Copa Internacional Motul, programada para los días 27 y 28 de enero en la playa Amatitán del Lago de Ilopango. Santiago Rodríguez, de la Iglesia Luterana y miembro de la mesa, aseguró que no hay información sobre el evento porque es reservada. Ahora, nosotros estamos claros que este es un evento que es una punta de lanza, lo declaramos nosotros, es una punta de lanza de todo un plan
de expansión turística que viene al lago de Ilopango y a toda su cuenca, a todo su ecosistema. Entonces, detrás de este tipo de eventos vienen una lista de proyectos urbanísticos, hoteleros, de diferentes modalidades. Y nosotros hemos dicho de que tenemos que debatir, tenemos que dialogar. No es cualquier tipo de proyectos turísticos los que deben de penetrar el territorio. Deben de haber profundos diálogos, reflexiones con la población, para ver los impactos y para ponernos de acuerdo en qué medidas tomar para disminuir al máximo esos impactos ante el ecosistema del lago. Así que por eso es que nosotros esta conferencia la hemos hecho, porque no teníamos absolutamente ninguna información, la gente no sabe. Nosotros hemos pedido informaciones de los proyectos de inversión a la alcaldía, a ANDA, y nos declaran que son informaciones reservadas. Entonces, ese mecanismo no nos favorece a nadie. Ese silencio no nos favorece a nadie. Ante esto, denuncian los graves impactos ambientales asociados con este tipo de competiciones y otros riesgos que afectan tanto al ambiente, a la salud y a todas las comunidades locales. Irma Leticia, miembro de la mesa, mencionó que este evento tiene un impacto en la fauna y en el entorno local. Tiene un impacto especialmente en la fauna acuática de este lago y también en el entorno ambiental, porque se afecta con el sonido, se afecta a las personas que viven en el entorno, con el sonido también se afecta a la fauna y a la flora local y también se genera contaminación. Este tipo de eventos turísticos no es más que el reflejo de querer a través de los medios naturales hacer mercancías. Sigue estas acciones de las empresas turísticas de querer afectar un bien natural para sacar lucro, para sacar dinero. Frente a eso es que nosotros nos oponemos, porque el turismo, porque la forma de aprovechar un bien natural para relajarse, para hacer actividades familiares sin dañar los ecosistemas, nosotros los promovemos, porque es importante que el ser humano aproveche esos espacios para vivir equilibradamente frente a los otros medios de vida. Entonces ahora nuestra mesa se ha pronunciado para decirle a las empresas turísticas que el lago de Ilopango es un bien que le pertenece a todo el pueblo salvadoreño, a las zonas que viven cerca a este bien, que son 16 municipios, 3 departamentos del país, y a toda San Salvador, porque es necesario que todos hagamos que este bien natural es nuestro y por lo tanto hay que cuidar. Para el informativo Voces Nuestras, desde Arpas, El Salvador, Katy Ventura. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. El municipio de Santa Cruz, Chinautla, apenas a 30 minutos de la capital guatemalteca, enfrenta una realidad crítica al carecer de servicio de agua potable. Las empresas de extracción de basura depositan sus desechos en las orillas del río que divide a la comunidad de Chinautla, provocando contaminación y desencadenando enfermedades entre la población. Recientemente, un diputado realizó una visita para verificar las condiciones de vida del pueblo maya Pocomam en esta localidad. Vamos a escuchar la información en una nota de Juan Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Saludos amigos y amigas de la radiorevista Voces Nuestras. En Guatemala, el diputado José Chic de la bancada Voz, Voluntad, Oportunidad y Solidaridad realizó una visita al municipio de Santa Cruz Chinautla el miércoles 24 de enero de 2024, con el objetivo de verificar las condiciones de vida de la población. Un seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos de más de 9,000 personas que habitan en un ambiente contaminado. Yo quisiera ver que cualquier exfuncionario del gobierno de Yamatei que supo de esto viniera a vivir una semana acá
que el alcalde de Chinautla, que el alcalde de la ciudad de Guatemala, que el alcalde de Misco vinieran a vivir una semana a este lugar para que vean realmente cómo está viviendo la población en este lugar. Vengan a vivir ustedes una semana, vengan a almorzar con este olor fétido que hay y que se tomen acciones como ejecutivo y vamos a seguir fiscalizando en favor de la población de esta comunidad. El legislador pudo verificar que el centro de salud se encuentra cerrado, situación que deja desprotegidas a las personas que requieren de atención médica. Hemos hacer una verificación del cumplimiento de derechos humanos. Pasamos viendo un puesto de salud que está cerrado desde hace meses. Un candado le pusieron a la puerta. ¿Y qué pasa en una emergencia ahorita? ¿A dónde van los habitantes de acá? Si los caminos están destruidos. Irónicamente no tienen buenos caminos cuando de acá se saca una gran cantidad de materiales de construcción. Cuando hay empresas que en teoría tienen maquinaria, la pregunta es ¿dónde ha estado la municipalidad todos estos años? A 3 ministerios dirigirá una comunicación para que se verifiquen las condiciones en las que habitan las personas. Chic también solicitará que se investigue la operación de una empresa que envía camiones que llegan a tirar ripio y desechos en cercanías del río que atraviesa el pueblo de Santa Cruz Chinautla. La alcaldía indígena del pueblo Maya Pocomam de Santa Cruz Chinautla solicita la intervención del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para verificar la calidad del agua que circula en dicho río. Mi nombre es Juan Carlos, de la alcaldía indígena. Pues las acciones que realmente queremos es ver las acciones, las situaciones a los ministerios de Energía y Minas, Medio Ambiente. Como ven, el medio ambiente aquí en su ausencia, toda la contaminación que se genera, ¿verdad? En Energía y Minas, en ver las destrucciones, los tiraderos que no tienen un control sobre ella. Otra de esas que en esta parte de aquí pasa la agua potable que es abastecido por esta gente. Imagínense, pasando el agua potable en este río, la contaminación aquí es muy fuerte. Un ejemplo claro, aquí vino una persona extranjera a hacer un estudio, un antropólogo. Solo duró 2 semanas al estar aquí y resultó gravemente enfermo de problemas estomacales. ¿A qué se debe eso? Es por el grado de contaminación que vivimos acá en Chinautla. Una vecina asegura que la alcaldesa Elizabeth del Cid Medrano, quien lleva 8 años al frente de la municipalidad, no ha manifestado voluntad por conocer la situación. Estamos en el cantón Amatutlancito, precisamente por aquí, por donde yo vivo. Entonces, lastimosamente, yo cada año tengo que mover mi casa porque cada año se me baja la casa. Entonces, y es peligroso. Entonces, cada año tengo que moverlo por la misma situación de las areneras que nos jalan mucho la tierra, ¿no? Y también el río que nos viene, la basura que nos echan. Todo eso ha provocado este problema. Más de 100 casas, pero poco a poco se fueron yendo porque poco a poco se entraba el río por acá. Hasta aquí donde estamos había una bonita casa y aquí había un puente de hamaca que nos lleva al otro lado. Ahora ya no existe. Ese se fue en el tiempo de Agar. Se nos fue el puente. El pueblo de Santa Cruz Chinautla ha realizado una lucha desde hace varios años, pues temen perder sus viviendas debido a los deslizamientos que se registran debido a la extracción de materiales de la orilla del río que atraviesa el pueblo de Santa Cruz. Este pueblo también exige agua potable debido a que carecen del servicio. Chinautla es uno de los pueblos que se ha unido a la lucha contra el extractivismo. Para Voces Nuestras en Costa Rica, informó Juan Pablo Montenegro Rojas desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Latinoamérica. El 24 de enero de este año, Argentina vivió su primer paro general en lo que se conoce como la Era Milei. Así lo nombra el docente y dramaturgo argentino Gabriel Penner durante una entrevista con nuestra corresponsal Sandra Luz Cruz. El mismo Gabriel habla sobre el contexto de su país y lo que significan el Decreto Nacional de Vigencia, o DNU, y la Ley Ómnibus, ambas propuestas del gobierno del ultraderechista Javier Milei, y nos explica cómo es que ponen en riesgo, entre varias cosas, a la cultura en Argentina. El contexto es que a partir de las elecciones que se dieron a finales del año 2023, ganó un outsider, es decir, alguien que venía por fuera del mundo de la política,
con un discurso antipolítico, con un discurso crítico de toda actividad política y devenido desde el mundo empresario, de ultraderecha, con síntomas y signos fascistoides, y Argentina, bueno, ahora se ha convertido a partir de esas elecciones, que en realidad hubo 3 elecciones y en las 2 primeras sacó un 30% fijo Milei con su partido, que fue un partido que no lleva más de 2 años, y en lo que se llama balotaje o segunda vuelta obtuvo un 55%. Pero si uno hace una lectura politológica, puede ser que llegue a la conclusión de que el núcleo duro de Milei es 30% del electorado argentino. A partir de eso, Milei lo primero que hizo con su discurso y con su ejecución fue generar un decreto de necesidad y urgencia. Es una categoría que tiene rango de ley en Argentina. Ese llamado DNU, o decreto de necesidad y urgencia, tiene la premisa de generar un ajuste en todas las variables económicas, pero sobre todo en lo que es variables que están en contra de este proceso neoliberal o ultraliberal, como quieran llamarlo, y afectó de gran manera a la cultura y a los jubilados, a los trabajadores. Es decir, en realidad llegó con una crítica a la casta y en realidad está trabajando para la casta empresarial, ¿no es cierto? Y también mandó lo que se llama una ley ómnibus, que modifica algo así como 270 leyes o artículos y que se mete con toda la vida de los ciudadanos, generando, según tiene entendido él, nuevas libertades, pero cercenando, como lo entendemos nosotros desde la cultura y desde otros lugares, los derechos obtenidos y ganados en la sociedad argentina, que es una sociedad muy luchadora en cuanto a los derechos sociales, culturales, humanos, etcétera. Este panorama que suena bastante peligroso en tus palabras, Gabriel, ¿qué es lo que está generando en el pueblo de Argentina? ¿Qué es lo que está diciendo la gente? La sociedad está dividida, está muy dividida, hay un empate social, lo que se llama empate social, un empate ideológico. Bueno, en Argentina hay, como en gran parte de América Latina, procesos de exclusión social, procesos en donde hay mucha gente que queda fuera del mercado laboral, informales. La mitad de la población argentina vive de trabajos informales y no está formalizado. Pero al mismo tiempo, la sociedad argentina, como ninguna otra sociedad en América Latina generalmente, tiene trabajadores formalizados y con sindicatos potentes. Es decir, desde el 45, con la llegada del peronismo y antes también con algunas características de los procesos de otros partidos, Argentina tiene un Estado bastante fuerte y al mismo tiempo tiene partidos políticos fuertes y sindicatos fuertes. Hoy, en este empate social, te puedo contar que ayer, por ejemplo, se ocurrió el primer paro general en la era Milei, a 40 días de haber asumido, es decir, es un paro muy rápido, que obviamente estuvo construido por las fuerzas de oposición, pero no solamente por las fuerzas políticas y sindicales, sino que había mucha gente, de los que se pueden llamar sueltos, es decir, que no pertenece a partidos ni de izquierda ni a lo que es el peronismo en general acá en Argentina, que también se autoconvocó a la Plaza del Congreso, frente al Congreso Nacional, y hubo a más o menos entre 350.000 y 500.000 personas en esa plaza y también en cada plaza importante de las principales ciudades del país. Sobre todo fue una movilización social muy importante, muy potente. Y está habiendo cada semana lo que se llama en Argentina, que se hizo hace 20 años, en el 2001, cuando hubo una crisis muy fuerte y una transformación, cacerolazos de protestas. Se protesta frente a la casa presidencial, se protesta en distintos ámbitos institucionales, con cacerolas a la noche, vecinos. Entonces hay un caldo de movilización muy importante.
¿Qué es lo que está diciendo el pueblo de Argentina en este primer paro general, como dices tú, en la era Milei? ¿Qué fue lo que ahí se escuchó? Eran calles y calles y calles de gente. El reclamo se podía sintetizar en no a la ley ómnibus, que se mete con un montón de circunstancias concretas de la vida de la población, porque lo que hizo el gobierno de Milei es plantear estos dos aspectos del DNU, del decreto de necesidad de urgencia, y la ley ómnibus, generando muchos artículos diversos, por ejemplo, en lo que atañe a la cultura, eliminando el Fondo Nacional de las Artes, que es un fondo muy importante que fue creado desde 1950 y pico, o el Instituto Nacional de Teatro, que fue creado en la década del 90, que son instituciones que fomentan y producen el arte argentino, que tiene muchas características de arte independiente. Eso es uno de los aspectos, es decir, Milei tiene una mirada ultraliberal, fascistoide, y entonces todo lo que sea cultura lo saca de su órbita, en nombre de la eficiencia, en nombre de la eficacia, pero bueno, estos son todos argumentos falaces, porque lo que quiere hacer él es lo que llama déficit cero, es decir, que solamente se mete con las variables económicas, pero el déficit lo tiene que pagar, el ajuste, como se dice aquí, lo tiene que pagar los sectores vinculados a los trabajadores, vinculados a los jubilados, vinculados a la cultura, y no los sectores como los terratenientes, como los grandes exportadores, como los grandes productores. Tienen un problema que no sé cómo se va a resolver, que es el problema parlamentario. Es decir, Milei asumió el gobierno, pero tiene entre 257 diputados, que son los totales, tiene solamente 28. Entonces tiene que conseguir mayoría, es decir, tiene que llegar a 129 para hacer un tratamiento y una aprobación de la ley con la Cámara de Diputados, y después tiene pocos senadores también. Entonces tiene que consensuar mayorías parlamentarias con fuerzas de centro-derecha, ¿no? Entre hoy y los próximos días, semanas, se va a tratar en la Cámara de Diputados y luego en la Cámara de Senadores este paquete de leyes que son muy grandes y afectan 250 temas, de los cuales 170 hay disidencias. Por lo tanto, hay todo un momento de juego parlamentario en donde el gobierno tiene que construir para consolidar una mayoría. Lo que sí se puede observar es que el gobierno tiene una mirada represiva, una mirada negativa de las movilizaciones populares, poner mucha policía en las calles. Ayer había mucha policía en las calles. Entonces, por parte del gobierno no va a haber un cambio, no reconoce que hubo mucha gente y que el paro fue efectivo. Quiero decirte, para finalizar, que acá el paro y la movilización de ayer no fue el punto de llegada, fue el punto de partida, así que todos los días acá se va a seguir movilizando de distintos sectores, y creo que los próximos semanas y meses son claves, porque no sé cómo puede sostenerse un gobierno sin estructura, sin parlamentaria y sin estructura partidaria, así que estamos en un momento clave en Argentina. Los ojos de América Latina y concretamente de esta región mesoamericana están puestos en el Cono Sur, con todo lo que está sucediendo en Argentina. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, este es un reporte de Sandra Luz Cruz Fuentes. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y así concluimos la emisión 809 del informativo mesoamericano Voces Nuestras, que en esta ocasión nos llevó en un viaje desde la Sierra de Veracruz hasta las resistencias en defensa del ambiente en Panamá. Agradecemos a nuestra red de corresponsales y personas colaboradoras, así como a la estimable audiencia cuya sintonía y apoyo hacen posible este informativo semanal. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Voces Nuestras y visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org para acceder a más información y recursos educativos. Nos despedimos para volver a encontrarnos la próxima semana con más información desde los territorios. Hasta entonces.
Informativo Mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.